Buenos días a todos, bienvenidos a este tercer webinar, es el tercero de la serie 2021 de nuestros webinars como Outback Power y pues bueno, les damos las gracias por estar, por darse el tiempo de poder platicar y de aprender un poco más acerca del uso de nuestros equipos. Ya tuvimos dos webinars para los que no hayan estado enterados de ellos. Son progresivos y de cualquier manera los estaremos subiendo a nuestro portal de YouTube para que lo puedan consultar en cualquier momento. Muchísimas gracias por estar. El día de hoy tenemos el webinar referente a modos de operación, a la función FlexTime y las aplicaciones, es decir, el cómo vamos a estar utilizando nuestros inversores cargadores y para sacar toda la funcionalidad disponible a nuestros equipos. Por supuesto, me presento, mi nombre es Miguel Ángel Alquicira, soy ingeniero de aplicaciones y nuevamente está conmigo el ingeniero Efraín Daza. Gracias, Miguel. Muy buenos días a todos. Buenas tardes ya. Me presento. Soy Efraín Daza, ingeniero en electrónica, trabajo en Outback y soy encargado de reparaciones y garantías. Perfecto, Efra. Pues bien, sin más preámbulo, vámonos ahora sí a platicar un poco acerca de lo que vamos a ver el día de hoy. Nuestra agenda para el día de hoy, vamos a platicar de manera general y centrándonos específicamente en cada uno de los 7 modos de operación para nuestros inversores cargadores, específicamente hablando de la serie FXR y la serie Radian, para pasar posteriormente a las características de cada uno de ellos y sus aplicaciones. Es muy importante no solamente el saber las funciones de los inversores, sino para qué lo podemos utilizar, ¿no? Entonces, precisamente para eso, una vez conociendo las características principales, platicaremos un poco acerca de los usos y las aplicaciones más frecuentes para las que podemos utilizar estos modos de operación y cómo se pueden combinar entre ellos. Hablaremos también de algunas otras funciones del sistema que pueden presentar incompatibilidad. Sobre todo esto es pensando para aquellos que han tenido ya bastante tiempo trabajando con nuestra marca y con funciones que pues hemos utilizado durante muchos años y que con algunos modos de operación pueden presentar un tema de incompatibilidad. Platicar un poco acerca de la función offset, que es una función que utilizan algunos modos de operación precisamente para entender el concepto de cómo funciona. Y finalmente la función FlexTime para que podamos entender el cómo se combina todo esto. Entonces, como verán, hay bastante información. Creo que va a estar bastante entretenido este webinar y como siempre, por supuesto, si tienen preguntas, comentarios o algo que aportar a nuestra presentación, con todo gusto en la parte de preguntas pueden escribir lo que necesiten y poco a poco lo vamos leyendo. Bien, pues empezamos nuevamente con este diagrama que seguramente muchos de ustedes ya conocen y que hemos visto incluso en webinars anteriores. Esto es básicamente nuestro diagrama básico acerca de cómo puede operar un sistema completo Outback. Es decir, viene desde el principio de acoplamiento DC, que es, digamos, el típico que tenemos, ¿no? En el cual a través de la fuente renovable pasamos por el controlador de carga, llegamos a la batería, ¿no? Y a través del inversor podamos proveer energía, ya sea a un tablero de cargas críticas o bien a nuestro tablero principal para alimentar nuestras cargas o bien incluso hasta exportar a la red. También recibir energía de parte de otra fuente de corriente alterna, como puede ser un generador, y que precisamente el cómo queremos que opere nuestro inversor, ¿no? Es decir, a veces vamos a querer que opere solamente como respaldo, ¿no? Para lo cual a lo mejor no vamos a necesitar incluso la parte renovable. A veces vamos a querer que esto opere para poder exportar energía. A veces vamos a querer solamente recibir energía, a veces vamos a querer bloquear incluso esa exportación, etcétera. Entonces, precisamente la manera de combinar todas estas flechas y todos estos caminos que se muestran en este diagrama es precisamente la forma en la que nuestros modos de operación van a actuar y por lo tanto van a hacer determinada función. Podemos ahorrar energía, podemos vender energía, podemos recibir energía, podemos cargar baterías, podemos bloquear y hacer la famosa función Zero Export, etc. Ahora sí, una vez
entendido el principio en cuanto a toda la gama de posibilidades que puede hacer un sistema Outback, definamos primero qué es un modo de operación. Los modos de operación básicamente son las formas en que nuestros inversores cargadores, específicamente Radiant y FXR, van a poder controlar aspectos sobre cómo interactúan con las fuentes de corriente alterna. Llámese red eléctrica, llámese generador, ¿no? Es decir, yo voy a utilizar esa fuente de corriente alterna para que mi sistema opere de determinada manera. ¿De qué forma? Justamente vamos para allá. ¿Qué necesito para poderlos activar? Básicamente necesito, además por supuesto del inversor cargador, necesito un Mate 3S. Si tengo un sistema con más de un inversor, es decir, hago algún tipo de apilamiento o stacking, necesito un hub. Y si quiero hacerlo de manera remota, necesitaría conexión a internet para poder utilizar nuestra plataforma Optix RE. Y la manera en la que yo voy a poder hacerlo es a través de la configuración de la prioridad de entrada. Si ustedes entran a su Mate, van a poderse encontrar dos menús. De esos dos menús, dentro del menú inversor, uno es referente a la entrada Grid y otro es referente a la entrada High. Ustedes van a poder encontrar en la pantalla de su Mate justamente un AC Input and Current Limits, y aquí viene la función Input Type, aquí viene Gen, y si ustedes le cambian puede venir Grid. Esto va a depender de la fuente de corriente alterna que ustedes utilicen como prioridad. Recuerden que en el caso de la serie FXR es solamente una sola entrada, por lo que yo voy a poder elegir Grid o Gen, dependiendo la fuente de corriente alterna que tenga. Y en el caso de la serie Radiant, yo tengo dos entradas independientes, por lo que voy a poder incluso tener dos configuradas, digamos, diferentes entradas para cada una de estas dos entradas. Puedo tener Grid y Gen actuando quizá no al mismo tiempo, pero que sí pueda tenerlas conectadas y activas para usarlas en determinado momento. Entonces, para entrar aquí es sencillo, simplemente entramos a Settings, después Inverter, entramos a AC Input and Current Limits y finalmente seleccionamos el tipo de entrada para la que vamos a tener prioridad. Ahora, son 7 modos de operación. Estos 7 modos de operación básicamente son los que nos van a permitir tener este tipo de funcionalidad. Dependiendo de lo que yo necesite, es el modo de operación. Y si ustedes consultan nuestros manuales, van a identificar estos modos de operación precisamente por los símbolos que están en la parte superior de cada uno de los nombres. Modo Generator, modo Backup, modo UPS, Support, Grid Type, Mini Grid y Grid Zero. Todos estos modos de operación son programables y cada uno de ellos va a tener unos ciertos parámetros que programar. Por lo tanto, es importante que en el momento que nosotros primero decidamos cuál de estos modos de operación vamos a usar y que elijamos, por supuesto, a través del Mate sobre cuál vamos a trabajar, que también conozcamos los parámetros que necesitamos programar para que nuestro sistema funcione como nosotros queremos, y precisamente es hacia donde vamos. Y bien, pues vamos a empezar entonces, ahora sí, a entrar en materia ya específica en cada uno de los modos de operación. Como les digo, somos una de las pocas marcas en general que trabajan con diferentes funcionalidades para los mismos sistemas. Y el primero de ellos es el modo Generator o modo generador. El modo generador está hecho básicamente para aceptar formas de onda imperfectas. Es decir, cuando yo tengo una forma de onda que tenga ruido, que tenga variaciones de voltaje, de corriente, que sean formas de onda imperfectas provenientes de la fuente de corriente alterna, mi entrada en el inversor va a aceptar esta fuente, es decir, no va a buscar una calidad alta de energía para poderla utilizar, y de esta manera va a hacer dos cosas: recibe esa fuente y va, una de dos, a cargar baterías o bien a enviarla directamente hacia las cargas. Debido precisamente a esta forma imperfecta o bien a esta inestabilidad en la fuente de corriente alterna, yo voy a poder programar en este modo operación un retraso
de manera que yo puedo hacer que mi fuente se estabilice antes de empezar a utilizarla. Yo puedo darle un tiempo de calentamiento, ¿no? Precisamente para buscar estabilizar esta fuente. Y al final yo puedo también darle un tiempo de enfriamiento para evitar precisamente tener problemas con que mi inversor acepte o rechace la fuente de manera continua. Y a través de esta funcionalidad yo voy a poder coordinarlo con funciones del modo AGS. El modo AGS es el arranque del generador avanzado, ¿no? Advanced Generator Start, como nosotros la llamamos, para poder coordinar de manera automática el encendido, el apagado o bien el uso del generador, ya sea para alimentar mis cargas o bien para la carga de baterías. Esto se va a coordinar, por supuesto, en la medida en la que yo necesite carga en las baterías y que pueda recibir o no la fuente de corriente directa también, es decir, la renovable. Ahora, ¿qué consideraciones debo tener en cuenta al utilizar el modo generador? Pues, por principio de cuentas, aunque su nombre se llame generador, no se refiere exclusivamente a un generador. Puede ser una red eléctrica inestable, por ejemplo, ¿no? Que tenga de repente bajones o subidas de voltaje, ¿no? Que presente ruido, como casi nunca pasa en Latinoamérica, por supuesto, ¿verdad? ¿No? Que tenemos redes eléctricas que están variando en el tiempo. De esta manera, precisamente ante esas variaciones que puedan salirse incluso de los rangos normales o nominales que tienen los inversores, a través de este modo de operación, abro un poco la ventana para poder recibir energía de esa fuente. Es importante decirlo, esta es solamente para recibir, por lo tanto, no va a exportar energía a la red eléctrica. A pesar de que se llame generador, está disponible tanto para modo FX0 y para modo Radiant, independientemente si yo configuro la entrada grid o la entrada gen. Al inicio, recuerdan que les comenté que podía configurar la prioridad. Pues bueno, puede ser tanto grid o como gen, no importa. En el tipo de entrada que yo configure como prioridad, está disponible esta función. Y ojo, ese sí es algo que tenemos que tener en cuenta. Como mi entrada de corriente alterna la voy a abrir para poder recibir energía, esas fluctuaciones que yo estoy teniendo de parte de la fuente de corriente alterna se van a transferir a las cargas. Por lo tanto, si yo tengo cargas muy sensibles que van a poderse dañar en la medida en la que tenga una mala calidad de señal, yo les diría, cuidado con este modo de operación. Entonces, esa sería la implicación, ¿no? Para cuando tendríamos que tener cuidado con él. ¿De qué manera configuro? En todos los modos, y de hecho van a ver precisamente esta pantalla en todos los modos de operación. Básicamente es entrar al menú, ya saben, con la contraseña 141. Nos dirigimos al menú Settings, de ahí nos vamos al menú Inverter, y al llegar allí vamos a buscar el menú Grid AC Input and Limits. O bien, en dado caso, podría ser el de gen, ¿no? Pero bueno, una vez entrando aquí, voy a tener aquí Input Mode, y en Input Mode, allí es donde voy a seleccionar el modo generador. Por supuesto, esto tiene que estar en los puertos donde yo tenga conectados mis inversores, ¿no? Por supuesto. Aquí tengo otros parámetros, que es básicamente donde yo voy a fijar el rango de voltaje que voy a aceptar de parte de la fuente, y los retrasos tanto de transferencia como de conexión, ¿no? Entonces, este es básicamente el mismo para todos, ¿no? Y en nuestro caso, modo de entrada, generador. Ahora, ¿cuántos sistemas sabes tú, Efra, que trabajan generadores en conjunto con nuestros equipos? Son un montón, ¿no? Demasiados. Yo diría que la gran mayoría, inclusive un 80-90% de nuestros sistemas pueden trabajar o están trabajando, de hecho, con los generadores. Exactamente, ¿no? Los generadores son un buen aliado de los sistemas, especialmente de los sistemas autónomos. Esto precisamente porque, como sabemos, las baterías, que son el corazón de nuestros sistemas, son, digamos, los sistemas más caros y por tanto que requieren un mayor cuidado, más sensibilidad, etcétera. Y por tanto, el combinarlos con un generador es una buena alternativa, porque esto hace que yo pueda tener mi generador como respaldo y pues que a la vez yo pueda garantizar la confiabilidad
de mis sistemas. Por lo tanto, dentro de las aplicaciones o el para qué podemos utilizar el modo generador en nuestros sistemas, ubico dos grandes rubros. El primero son precisamente los sistemas autónomos con generadores, en el cual yo puedo coordinar la funcionalidad de lo que obtengo de parte de las baterías y la fuente renovable, con lo que quizá me pueda ayudar un generador a evitar crecer demasiado un banco de baterías. Sin embargo, este es bien interesante, podemos hacer la lógica completamente al revés. ¿Qué pasa donde tengo lugares donde el generador es la fuente principal? Que es precisamente el tema de abatimiento de combustible. Cuando la fuente principal es un generador, es decir, que está funcionando 24/7, yo puedo integrar uno de mis sistemas, ya sea con baterías solamente o bien con baterías y energía solar, para poder reducir el consumo de combustible que tiene cierto lugar. Sabemos que los generadores, los precios de los generadores no varían tanto con respecto a tamaño. Es decir, un generador de 40 kilos, 50 kilos no te cuesta el doble que uno de 20, 25, ¿no? Sino es un poco más, digamos, menos exponencial el cómo crece el precio. En el caso de los sistemas con baterías, sí lo es, ¿no? El tener el doble de respaldo es el doble de baterías y por lo tanto es incluso el doble de costo. Por lo tanto, a veces, económicamente hablando, no nos conviene crecer tanto un banco de baterías. Y sí nos podría convenir utilizar un generador, pero en lugar de tenerlo funcionando 24/7, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Que es el combustible, por supuesto, tanto la parte de consumo como la parte de traslado, como el almacenamiento, como la seguridad, el mantenimiento mismo de los generadores es algo bastante costoso. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es agregar un banco de baterías y, si es posible, un sistema solar para poder limitar las horas que está trabajando mi generador y, a la vez, incrementar la eficiencia de este generador al trabajar a una capacidad cercana a la nominal. De esta manera, yo podría pues poner a trabajar mi generador una determinada cantidad de horas y el resto del día, ¿no? Estaría trabajando mi banco de baterías con mi sistema solar, ¿no? Es decir, pensemos en un ejemplo X, ¿no? Donde antes trabajaba 24/7, ahora trabajo a lo mejor 8 horas, ¿no? 8 horas mi generador puede trabajar alimentando las cargas y cargando baterías, y el resto del tiempo yo puedo estar utilizando solamente las baterías y el sistema solar, ¿no? Entonces, de esta manera ya reduje 2/3 partes del combustible y, por tanto, del mantenimiento que voy a utilizar para esto. Está súper interesante esta aplicación, y una clásica es, por ejemplo, para los sistemas de telecom, ¿no? Que están aislados ahí a la mitad del año. Ahora, la manera de dimensionar este generador va a atender a el tamaño de las cargas, por supuesto, y a la capacidad que tengan los inversores para poder cargar la batería. Es decir, este generador debe ser capaz, por supuesto, de proveer energía a la carga y de cargar las baterías al mismo tiempo. Por lo tanto, el dimensionamiento de este generador debe atenderse dependiendo esta aplicación. Está súper interesante. ¿Cómo ves, Efra, este de abatimiento de combustible? Así es, bastante interesante. La verdad, creo que ya hicimos unas pruebas con unos compañeros de Generac y, bueno, sí llegamos a unas conclusiones bastante interesantes. Exacto, y ya tenemos proyectos implementados, de hecho, de esta manera. Los invitamos a revisar nuestras redes para que puedan revisar el caso que tenemos de una estación allá por Sonora, donde combinamos precisamente productos alfa con rectificadores, plantas de DC, inversores FXR y baterías Enersys. Entonces, es un sistema bastante bueno. Efra, platícanos, ¿qué onda con el backup? Ok, backup realmente es un sistema, es un modo de operación bastante sencillo. Y bueno, este modo de backup está pensado para sistemas que tienen disponible la red eléctrica y generador como fuente de corriente alterna principal. Esta fuente pasará a través del circuito de transferencia interna del inversor y, bueno, dará energía a las cargas a menos que se pierda esta red eléctrica, por supuesto.
Dicho esto, si la energía de la red eléctrica se pierde, el inversor suministrará energía a las cargas desde el banco de baterías y cuando la energía de la red eléctrica regresa, se usará para soportar las cargas nuevamente y cargar baterías de ser necesario. Unas consideraciones que debemos de tener en cuenta es precisamente que este modo mantendrá continuamente las baterías en un estado de carga completa y no requiere forzosamente de un sistema solar. También puede presentar un retardo de respaldo por el ahorro de energía de los inversores, dado que estos no se encuentran invirtiendo todo el tiempo, como es el caso que vamos a ver enseguida. Y en este modo de operación es donde menos se aprovecha la energía fotovoltaica, porque precisamente siempre vamos a mantener las baterías cargadas el 100% la mayor parte del tiempo, al menos que tengamos fallas constantes en la red eléctrica y por periodos bastante grandes. En este caso sí podríamos aprovechar una energía fotovoltaica. El siguiente modo de operación, bueno, aquí también en la pantalla de Grid AC Input Mode and Limits se puede programar y podemos programar la desconexión por voltaje bajo, por voltaje alto, el tiempo de desconexión y el tiempo de retardo por reconexión. También es importante mencionar que cuando se acoplan múltiples inversores en paralelo, el modo de entrada del inversor maestro se impone sobre todos los esclavos. Esto no cambiará la configuración de los esclavos, seguirán reteniendo el modo programado previamente. Por ejemplo, si tuviéramos dos inversores apilados, es decir, un maestro y un esclavo, el maestro puede estar configurado como grid style y el esclavo puede estar configurado como backup. El esclavo seguirá manteniendo su programación de backup, pero ignorará este modo de operación y tomará en cuenta el modo de operación del maestro. Y también esto puede aplicar para otros parámetros del menú del modo, como puede ser el voltaje bajo por desconexión, voltaje alto y el connect delay, que es el tiempo de reconexión. Ok, el siguiente modo de operación sería UPS, pero también es importante mencionar las aplicaciones de backup. Se puede agregar respaldo a un sistema interconectado que ya tuviéramos en el sistema y, como les comenté, puede aplicarse para lugares con fallos continuos de la red, para sistemas de respaldo, para soportar cargas críticas como lo es alguna iluminación de emergencia. Bien, se puede aplicar esto en hospitales que estén bastante alejados y tenemos, de hecho, bastantes hospitales funcionando con sistemas OPAC. Está buenísimo esto, porque entonces, si podemos agregar respaldo a un sistema de interconexión, pues, básicamente todos nuestros clientes que ya tengan inversores para interconexión de cualquier marca se convierten en clientes potenciales para un sistema de respaldo, ¿no? Sí, así es, podemos agregar inversores FXR para simplemente respaldar, o inclusive, lo vamos a ver posiblemente en otro webinar, podríamos hacer AC coupling, pero ya sería con inversores Radiant. Buenísimo, perfecto. Pues entonces precisamente este tema del backup, como ya lo comentó Efra, como no necesitamos el solar, ¿no? En este caso, pues estamos utilizando lo que viene del inversor para interconexión. Es decir, yo recibo AC, no me importa si viene del inversor para interconexión o si viene de la red, simplemente yo lo utilizo para cargar mis baterías. Correcto. Está buenísimo. El modo UPS, como ya lo comentó Efra, pues es básicamente lo mismo, salvo que en el modo UPS, como su nombre lo dice, están los parámetros optimizados para una respuesta rápida. Es decir, cuando yo necesito un suministro continuo donde
más bien me afecte una caída de voltaje o de corriente, pues entonces yo necesito precisamente algo que me responda de manera ágil. De manera ágil estamos hablando del orden de los milisegundos. Por lo tanto, es básicamente lo mismo. Yo tengo funcionando a mis cargas con la red eléctrica como fuente principal y en el momento en el que se presenta la falla, mis inversores entran automáticamente para poder proveer energía a las cargas. A diferencia del modo backup, donde los inversores se pueden ir a dormir, ¿no? Se pueden ir a modo de ahorro de energía. En el caso del sistema de UPS, no, precisamente porque los inversores, como están optimizados los parámetros para responder de manera ágil, entonces los inversores siempre están encendidos. Por lo tanto, debemos considerar que para este modo de operación, una carga aproximada de entre 34 y 42 watts continuos de cada uno de los inversores. Al igual que el modo backup, no requiere forzosamente del sistema solar. Y de la misma manera, si tiene un panel fotovoltaico y tengo las baterías llenas, pues la producción solar va a ser limitada porque no tengo dónde mandar. Para ingresar al menú es exactamente igual, ¿no? Entramos a Settings, Inverter, mismo menú, Grid AC Input Mode and Limits, y de la misma manera, en el puerto donde yo tenga conectado mi inversor, yo voy a poner el modo UPS. Los parámetros son similares a los que ya comentó él. Y las aplicaciones donde podemos utilizar esto o los tipos de clientes que podríamos buscar para aplicar ese tipo de sistema, pues básicamente son aquellos que tengan cargas críticas, ya sea por temas de operatividad o seguridad. Estamos hablando, por ejemplo, de clínicas, laboratorios, hospitales, bancos, ¿no? Lugares que requieran, por ejemplo, servidores o sites o sistemas de circuito cerrado de televisión. De esta manera, si tenemos un panel respaldado de cargas críticas, pues por supuesto podemos utilizar este tipo de sistemas para poder proveer de manera confiable. Y ojo, ustedes dirán, bueno, pero pues entonces para eso mejor compro un UPS, ¿no? Bueno, aquí la ventaja que tienen nuestros sistemas con respecto a los UPS convencionales es, uno, ustedes pueden personalizar el tiempo de respaldo, ¿no? Un UPS normalmente te respalda por 8 minutos, 10 minutos, ¿no? Quizá más, pero todo está en el orden de los minutos. Normalmente es una de dos, o para que pueda la gente guardar, ¿no? O respaldar lo que necesita, o bien para que se encienda una planta de emergencia, ¿no? Esa coordinación entre UPS, planta de AC es, digamos, muy común. En nuestro caso, podemos personalizar la cantidad de baterías que tengamos para tener el tiempo de respaldo que busquemos dependiendo nuestra necesidad. Y la segunda ventaja que tenemos es, bueno, por supuesto puede crecer, ¿no? Se puede adaptar a diferentes condiciones de carga y de energía almacenada. Y además, ojo, puede ser solar, ¿no? Entonces, también le podemos agregar la parte renovable para no estar consumiendo de la red eléctrica esa energía que requieren las baterías para mantenerse con carga. Ese es el modo UPS. Vámonos al modo Support. Bueno, para este modo, en ocasiones, la cantidad de corriente disponible de la fuente, como puede ser la de la red eléctrica o un generador, es limitada debido al tamaño del generador, al cableado o algún otro elemento. Este modo funciona de la siguiente manera. Si se requieren cargas grandes, el inversor aumenta la fuente de corriente alterna, es decir, soporta. El inversor combina la red eléctrica con la energía de la batería y o de la energía renovable en exceso si se encuentra disponible para asegurarse que las cargas reciban la energía necesaria. El parámetro Grid Input AC Limit dicta la máxima obtención de corriente alterna de la red eléctrica y el parámetro Gen Input AC Limit ajusta la máxima obtención de corriente alterna del generador. Dicho esto, la función de soporte tiene efecto si la demanda de corriente alterna sobre cualquier entrada excede la configuración de AC Limit.
Si no hay energía solar y la demanda de la carga es igual al límite de entrada de corriente alterna, no habrá energía disponible para cargar las baterías. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos un límite de entrada de 40 amperes y nuestra carga fuese de 60 amperes, los 40 amperes como máximo serían obtenidos de la red eléctrica y los 20 amperes de corriente alterna restantes lo tomaríamos directamente de las baterías o de los paneles fotovoltaicos. Si nuestra carga fuese exactamente igual a nuestro límite de entrada, es decir, 40 amperes, la carga sería soportada por la corriente, por la red eléctrica y no habría energía suficiente para cargar las baterías con corriente alterna. Solamente podríamos cargarla con una energía renovable como los sistemas fotovoltaicos. Y el tercer caso sería que nuestra carga no demandara los 40 amperes de límite que tenemos programado. Por ejemplo, que demande 30 amperes, significa que tenemos 10 amperes de corriente alterna para poder cargar nuestras baterías. Es importante mencionar que este parámetro grid input podría no funcionar con una señal con bastante ruido. Ya que al tener una señal con ruido, como bien lo explicó Miguel al principio, podría este modo de operación no funcionar. Se encuentra disponible nuevamente Connect Delay, que es un tiempo de retardo programable que permitirá que una fuente de corriente alterna se estabilice antes de la conexión. Las aplicaciones para esto bien puede ser un costo de energía fijo y un control de demanda establecido para no sobrecargar nuestro generador y, por supuesto, para no pagar de más a la compañía eléctrica. Y bueno, el siguiente modo de operación es Grid Type, que en mi parecer es el modo de operación más utilizado y que más nos piden soporte. Miguel, por favor. Por supuesto. Una vez entendiendo que nuestros inversores pueden aceptar fuentes para poder cargar energía, pueden servir como respaldo para sistemas que requieran respaldo ante fallas continuas de la red, y que además pueden combinar o limitar lo que recibes de la fuente de corriente alterna y utilizar nuestros inversores al mismo tiempo. Pues bueno, seguramente ustedes dicen, bueno, ¿y en qué momento vendemos energía a la red como los sistemas interconectados? Pues precisamente este modo de operación nos lo permite. GridTied es el único modo interactivo con la red, es decir, que puede tanto usar la red eléctrica como a la vez exportar energía a la red. En este caso, estaríamos funcionando prácticamente igual que un sistema de interconexión, puesto que nuestras baterías solamente se usarían como respaldo y todo el tiempo yo estaría dependiendo de la fuente renovable. De esta manera, cuando yo ya tenga mi batería completamente llena, ¿no? Es decir, ya estoy produciendo energía, ya se llenó mi batería y ya estoy entregando energía a las cargas y mi fuente sigue generando, pues bueno, todo el excedente se va a mandar ahora sí hacia la red eléctrica. Es decir, el inversor en este caso abre la salida de manera que puede entregar toda la potencia que tiene disponible. A diferencia de los otros modos de operación, donde al funcionar como modo inversor está limitado a la capacidad del mismo. Es decir, aquí no estamos limitados a la capacidad del inversor. En pantalla, por ejemplo, tenemos un Radiant que puede ser de 8 kilos, ¿no? Si yo estuviera funcionando en modo inversor y yo le conecto más de 8 kilos a este inversor, va a entrar en sobrecarga. Cuando le conecto la red eléctrica, pues es por supuesto que va a pasar, ¿no? Sin embargo, gracias a este modo de operación, quitamos esa funcionalidad de modo inversor precisamente para que pueda entregar toda la potencia disponible y ahora sí no tenga problema con el tema de la sobrecarga. Ahora, al igual que pues prácticamente todos nuestros modos de operación, existe un retraso
que debe tener antes de comenzar a vender. En particular, en el modo Grid Type, atiende a la normatividad que seguramente todos ustedes conocen, que es aquella de los famosos 5 minutos, ¿no? Los 5 minutos que necesitan los inversores para interconexión para poderse acoplar a las características de la red eléctrica. Una vez cumplidos ese tiempo estándar de 5 minutos, se conecta directamente a la red. Es importante decirlo, Grid Type solamente está disponible en los modelos de 24 y 48 volts, no para los modelos de 12. Y aquí hay un punto en el cual ustedes dirán, oye, pero ¿cómo evito que mi batería se descargue y estar vendiendo energía a la red proveniente de la batería? En efecto, sería absurdo estar descargando la batería para vender energía, dado que a mí como usuario me cuesta más trabajo mantener una batería precisamente por el tiempo de vida útil, no solamente para venderlo a la red. Lo que yo quiero es dejar de consumir y vender excedentes, no utilizar mi batería. De esta manera, entonces, yo entro, además de la configuración, por supuesto, en Settings Inverter y seleccionar el Input Mode como Grid Type. Además, yo puedo configurar en el Mate o bien en Optics, en la parte de Grid Type Cell. En Grid Type Cell yo voy a hacer dos cosas. Lo primero es activar la función Offset. En un momento les platicaremos de qué va esta función. Y básicamente fijar el voltaje de venta. Este voltaje de venta yo lo voy a fijar dependiendo qué tanto voy a permitirle a la batería descargarse para poder vender energía. Por supuesto, yo debo conocer los parámetros de carga de mi batería, es decir, los famosísimos voltajes de absorción, voltaje de flotación, voltaje de acumulación, etcétera, ¿no? Una vez conociendo eso, yo puedo determinar cuál es el voltaje adecuado para que sobre ese voltaje todo lo que tenga arriba lo pueda mandar a la red eléctrica. Si yo descargo mi batería a un nivel más bajo, ¿no? Entonces sí estaría ciclando mi batería. Y esto puede tener quizá por ahí alguna utilidad para un caso en particular, pero en general, pues lo que buscamos es reducir la factura eléctrica, ¿no? Y por tanto vender la mayor cantidad de energía y además contar con respaldo. Entonces, precisamente este tipo de sistemas es útil para sistemas interconectados con la red eléctrica con almacenamiento de energía. Oye, Miguel, una pregunta. Aquí estoy viendo la pantalla de Grid AC Input Mode and Limits. Aquí puedo yo configurar los voltajes de aceptación de la red y el Connect Delay. Aquí puedo yo mover los famosos 5 minutos. Qué buena pregunta. Pues mira, esto que se muestra aquí en este primer menú es solamente para la aceptación de la fuente, no necesariamente para la venta de energía. Si tú quieres ingresar para cambiar estos parámetros, tendrías que ingresar a el menú de instalador. En el menú de instalador, allí sí podrías abrir un poco los parámetros de venta de energía. Ojo, no es lo mismo el rango de voltaje al cual acepta la fuente que el rango de voltaje al cual vende energía. Si bien tú puedes abrir estos parámetros también para permitir que tu sistema venda a un rango mayor, esto tiene otras repercusiones, ¿no? Es decir, hay algunas otras funciones del sistema que se pueden afectar por abrir estos parámetros. Entonces, yo te diría, tienes que conocer muy bien las funciones del sistema para poder abrir estos parámetros. De lo contrario, yo creo que lo mejor sería platiquemos con nuestra compañía suministradora para que nos entregue el voltaje que necesitamos. Ok, perfecto, muchas gracias. Y como nota adicional, antes de cambiar algún parámetro de Grid Interface Protection, por favor, pónganse en contacto con nosotros para ver otras opciones que podríamos realizar. Perfecto. Buenísimo. Pues ahora, como les platiqué justamente, una de las aplicaciones más recurridas es precisamente los sistemas de interconexión con almacenamiento de energía. Si bien podemos agregar un sistema de respaldo a un sistema de interconexión existente, también podemos desde un inicio poder trabajar con un sistema de interconexión que me permita bajar la factura SFE y que a su vez me pueda cumplir con la necesidad que yo tengo de suministro ininterrumpido de energía. Por lo tanto, en un mismo sistema yo puedo tener ambas funcionalidades.
Y una en particular es el peak shaving. Esta es una función muy específica en la cual yo podría estar entregando energía independientemente de la hora del día, es decir, no dependo necesariamente de la generación. Mientras yo abra precisamente la cantidad de energía que voy a obtener de la batería. Es decir, si yo pongo un voltaje de batería bajo de venta, le voy a permitir al sistema ciclar la batería. Yo les dije hace ratito, oye, es absurdo vender energía si solamente vas a tomarla de la batería. Sin embargo, el caso especial de peak shaving es yo necesito en cierto periodo del día entregar toda la potencia que tengo de parte de mis baterías y mis inversores, porque lo que quiero hacer es dejar de consumirla de la CFE. Y esto puede pasar, por ejemplo, con las famosas tarifas punta o con las tarifas horarias, ¿no? En donde en ciertos periodos del día, que no necesariamente son periodos con sol, yo pues tenga la energía solar para poder exportar. ¿Qué es lo que hago entonces? Pues yo cargo mis baterías durante el día y en el periodo en el que necesito inyectar toda la energía posible para que en ese momento se lo deje de consumir y deje de demandarlo a la red. Recuerden, consumo kilowatt hora y demanda kilowatt, ¿no? De demanda máxima, ¿no? En ese momento, ahora sí, yo dejo de consumirle a CFE y dejo de demandarle esa potencia. Por lo tanto, en el recibo, ¿no? Me va a venir precisamente un bajón, no solamente de consumo en kilowatt hora, sino de demanda máxima, porque voy a estar utilizando esta fuente en lugar de la CFE. Entonces, este modo en particular tiene estas dos grandes aplicaciones y pues si tienen algún caso en particular de eso, pues contáctenos y con gusto la platicamos. Vienen dos modos súper interesantes, súper interesantes. Entonces, platícanos el primero, Grid Zero. ¿De qué va Grid Zero, Efraín? Bueno, Grid Zero, en este modo el inversor sigue conectado a la red, pero da prioridad al uso de la batería o fuentes renovables para soportar las cargas. Es decir, el inversor intenta poner en cero el uso de la red eléctrica y consume de ella solamente cuando es necesario, con el fin de complementar las fuentes de corriente directa almacenadas y o generadas por los paneles fotovoltaicos. Es importante mencionar que en este modo no se puede vender a la red, por lo que no necesita contrato de interconexión ni se puede cargar baterías con corriente alterna, por lo que es necesario recargarlas con alguna fuente de energía renovable. Grid Zero minimiza la dependencia de la red eléctrica, por lo que siempre habrá un consumo de hasta 1 ampere de corriente alterna, independientemente de las fuentes de corriente directa. Por esta razón, no es recomendado para las cargas que sean muy pequeñas. Las opciones seleccionables de DOD volts, que significa profundidad de descarga en voltios, y DOD amps, que significa profundidad de descarga en amperios, el inversor envía de las baterías a las cargas siempre y cuando las baterías superen el ajuste de DOD volts. A medida que el voltaje de la batería disminuye a DOD volts, el inversor reducirá la corriente hacia cero. Esto mantendrá las baterías cargadas a un cierto nivel requerido en caso de una falla eléctrica. Para impedir que las baterías se dañen debido a una descarga rápida, la velocidad de descarga puede limitarse mediante DOD amps. Este parámetro debe ajustarse más abajo que la proporcionada por la fuente renovable. Dicho de otra manera, los paneles fotovoltaicos deben diseñarse para ser capaces de alimentar a la carga y cargar las baterías. Es decir, yo puedo elegir entonces qué tanto utilizo de las baterías, qué tanto utilizo de la red. Sí, así es. Podemos configurar qué tanto respaldo debemos o
queremos conservar en caso de una interrupción eléctrica. Eso se configura con DO volts y DO amps. Recuerden, DO volts es qué tanto quieren descargar las baterías y DO amps es qué tan rápido la quieren descargar. Por ejemplo, cuando se configura un DO volts bajo, este modo permite suministrar más energía renovable de las baterías hacia las cargas. Sin embargo, también dejará menos reserva de batería en caso de una falla de la red eléctrica. Y cuando se configura un DO volts alto, las baterías no se descargarán tan profundamente y retendrán más reserva de respaldo. Sin embargo, no se enviará a las cargas tanta energía renovable. Un beneficio de esto puede ser, en este modo, une sin interrupciones el uso de la energía de la batería y la energía de la red eléctrica. Y en este modo pone la energía renovable en el uso más efectivo sin devolver energía a la red eléctrica. Y bueno, aquí volvemos a encontrar los mismos parámetros de Voltage Limit Lower y Upper, el tiempo de transferencia y el tiempo por reconexión. Y por supuesto aquí encontramos cómo se puede configurar un DO volts y un DO amps. Aplicaciones. Para este modo tenemos para sistemas de interconexión sin contrato con la compañía suministradora, dado que no podemos vender y dado que siempre estamos consumiendo por lo menos 1 amperio de corriente alterna. Y son sistemas con respaldo ajustable, es decir, podemos tener un backup ajustable. Siguiente modo de operación, mini-grid, y estaremos atentos a lo que nos indique Miguel. Por favor. Perfecto. Modo Grid Zero, clientes en Baja California Sur, ese puede ser el que les conviene. Mini-grid. Mini-grid es similar a Grid Zero, pero la mayor diferencia con respecto a él es que el inversor aquí sí permanece desconectado de la red eléctrica y solamente utiliza las baterías. Recuerden que en Grid Zero se mantiene conectado todo el tiempo demandando 1 ampere. Al menos en nuestro caso se desconecta completamente. Por lo tanto, mi carga depende 100% de lo que tenga en las baterías y en la fuente renovable, así como del modo inversor. De esta manera, cuando la batería se descarga hasta la determinada profundidad de descarga que yo le especifique, ¿no?, el inversor se va a conectar automáticamente a la red y va a alimentar la carga. Si yo tengo el cargador encendido, también va a cargar las baterías, pero si no, solamente va a alimentar la carga durante el tiempo que tarde el sistema solar en restablecerse y en empezar a cargar la batería. Esto lo convierte pues en un sistema autónomo con respaldo, donde ahora funcionamos al revés. Nuestro respaldo es la red eléctrica. Yo estaría ciclando mi batería, por supuesto, de manera constante, en la medida en la que yo la haya dimensionado, pero voy a asegurar tener suministro ininterrumpido, puesto que siempre voy a tener la conexión a la red eléctrica disponible para que cuando lo necesite automáticamente se conecte, ¿no? De esta forma yo voy a eliminar o reducir, en el peor de los casos, la dependencia que yo tengo de la red eléctrica, y también, por supuesto, esto va a reflejarse en la factura de la compañía suministradora. Esto me va a llevar, por supuesto, a que mi batería tenga que ciclar constantemente, porque, insisto, voy a funcionar como un sistema autónomo con el respaldo de la red eléctrica. Al igual que en prácticamente todos los modos de operación, existe un retraso programable para la conexión, es decir, para decirle, ¿sabes qué? Cuando bajes de este cierto nivel de la batería, ¿no?, si pasan 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, qué sé yo, ¿no?, cuando pase ese tiempo, ahora sí, conéctate a la red eléctrica. Y esto pasa porque a veces, sobre todo con cargas inductivas, que por milisegundos o segundos incluso, puedan descargar la batería con cierta fuerza, ¿no?, lo puede interpretar con una lectura baja de voltaje. Y al estabilizarse la carga, pues puede volver a su nivel normal, digamos, la batería.
Por lo tanto, precisamente para evitar este tipo de conexiones y desconexiones ágiles en el momento en el que se encienda una determinada carga, es por eso que utilizamos este retraso programable para darle el tiempo y decirle, ¿sabes qué? Una vez cumplido este tiempo y estas condiciones, ahora sí, utiliza la red eléctrica. La sobrecarga, en este caso, sí puede causar temporalmente una caída de voltaje. Esto debido precisamente a que, pues como dependemos del modo inversor 100%, ¿no? Entonces, aquí sí es necesario que nuestras cargas estén dimensionadas, o bien cuidemos el dimensionamiento más bien del inversor al tamaño de las cargas mismas. En este caso, el inversor se usa, insisto, al 100%, por lo tanto no hay límite en el sentido de lo que podamos utilizar de él, hasta los límites que nosotros le configuramos de voltaje bajo y de voltaje de conexión a la red. Aquí es importantísimo, el sistema fotovoltaico debe ser más grande que las cargas. Por lo tanto, si el sistema no es más grande, no se va a desconectar de la red nunca. Esto es porque va a sentir entre comillas, por supuesto, que no tiene carga suficiente para poder alimentar a los aparatos que yo tenga conectados. Si mi sistema de baterías y el solar no es capaz de alimentar a las cargas, ¿no? Entonces va a interpretarlo como que debe seguir conectado a la red. Recuerden que la prioridad de los inversores en cualquier modo de operación es mantener la carga. Ya después viene la parte de carga de baterías, ¿no? O de manejar inteligentemente la carga, etcétera. Pero la principal función es mantener la carga. Y si el sistema fotovoltaico es muy chiquito, ¿no? Y no me provee la energía suficiente para las baterías, tanto para cargarlas como para alimentar a los aparatos mismos, pues lo va a interpretar como que no es capaz y que por tanto necesita forzosamente mantenerse conectado. Recordemos que esta función se mantiene desconectada de la red eléctrica hasta que lo necesita. Y la manera de programarla pues es exactamente la misma. Settings, Inverter, Grid AC Input and Limits, y en Input Mode seleccionamos Mini Grid. Al seleccionar Mini Grid, aquí van a aparecer automáticamente los parámetros que están aquí abajo, además de los que ya conocen, que es Connect to Grid, es decir, en qué momento me conecto a la red eléctrica, le ponemos el nivel de voltaje que nosotros busquemos, y por supuesto también el retraso que vamos a esperar para que una vez cumplido este nivel de voltaje y este cierto tiempo, ahora sí, yo pueda conectarme a la red eléctrica y empezar a utilizar la red para alimentar las cargas y cargar baterías. Ojo, una de las principales diferencias con Mini Grid y Grid Zero es que Grid Zero no carga baterías con la red eléctrica, precisamente para evitar consumir de más. En el caso del Mini Grid, sí, automáticamente las carga, siempre y cuando tengamos encendido el cargador. Y las aplicaciones más comunes para el modo Mini Grid son sistemas residenciales que sean interconectados, pero que requieran independencia energética. Es decir, que puedan tener el menor contacto posible con la CFE, tanto en la parte de pago como en la parte de servicio, y que, pues bueno, requieran también, por supuesto, bajar la parte de la factura. Y otras dos aplicaciones que nos sirven mucho para esto es cuando tenemos cargas muy sensibles y necesitemos calidad de energía o bien parámetros controlados a través de la calidad de señal que me llega de parte de la compañía suministradora, yo puedo fijar estos parámetros en mi inversor. No puedo, por más que yo quiera decirle a CFE, ¿no? Oye, entrégame siempre 127 volts, 60 Hz, onda sinusoidal pura, etcétera. Sabemos que eso no va a pasar. Van a haber variaciones a lo largo del tiempo. Y a veces esas variaciones pueden afectar precisamente los aparatos que tenemos conectados. Como no tenemos un regulador de voltaje como tal, es decir, para regular lo que viene de la fuente de corriente alterna, lo que sí podemos hacer es fijar los parámetros de mi inversor para que a través de la salida constante que me va a dar el inversor, yo pueda alimentar las cargas sin estas variaciones de la red eléctrica. Y que solamente en caso de emergencia utilice a la red eléctrica para cargar las baterías y que yo siga trabajando con los inversores todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando necesite calidad de energía y la red no me la pueda proveer,
yo puedo proveer esa calidad de energía a través de la salida de AC programable en mis inversores. Como ven, 7 modos de operación diferentes. Vamos a pasar a abrir la parte de preguntas para ver si tenemos algunas preguntas al respecto y tenemos algunas aquí. En efecto, esta sesión está grabada y les recuerdo que a todos a su correo electrónico siempre les llega la grabación y de cualquier manera en breve estaremos subiendo tanto este como los pasados webinars a nuestro canal de YouTube para que lo puedan consultar. Nos pregunta Jimmy Hernández que si pueden utilizarse baterías de litio. Sí. Tenemos pues básicamente una amplia capacidad para aceptar en cuanto a tecnologías de baterías, no solamente plomo, que son las más comunes, o litio, que es la nueva tendencia, sino incluso otros tipos de baterías, como níquel cadmio, por ejemplo. Sí, entonces simplemente lo que necesitaríamos conocer serían los parámetros, es decir, que el proveedor de baterías nos pueda proveer los parámetros para poderlas programar. Si en nuestro caso, ¿no? Trabajamos con las que nosotros manejamos, nosotros proveemos, por supuesto, esos parámetros. Alejandro nos pregunta, ¿en México para qué tarifas aplica peak shaving? Bueno, pues en general lo podemos utilizar para cualquiera que nos cobre por demanda. Es decir, estamos hablando desde la tarifa en baja tensión, es gran demanda, baja tensión, o bien para las gran demanda, media tensión, ya sea horaria u ordinaria. En estos casos, recordemos que CFE tiene un medidor 15 minutal, ¿no? En el cual nos va midiendo la demanda máxima y es la que nos cobra. Ojo, esto sí es importante saberlo. La demanda facturable no necesariamente va a depender de la demanda medida. Si la demanda medida, hay una formulita, de hecho, por ahí, que nos dice que si el producto de esa fórmula, ¿no?, es mayor o menor que la demanda medida, entonces se utiliza la menor de ellas, ¿no? Entonces, no para todos los casos aplica, tendríamos que analizar el recibo y ver exactamente si nos conviene trabajar el consumo o bien podemos entrarle al quite con la demanda. Entonces, yo te diría, Alejandro, si tienes algunos casos que quieras explorar, los platicamos y pues listo, ¿no? Sin problema les hacemos los números para ver si nos conviene. Creo que de momento son todas las preguntas que tenemos. Preguntas sí son todas, en chat sí son todas, así que pues bueno, vamos a continuar. Ah, mira, aquí tenemos otra pregunta que acaba de llegar. Nos pregunta Orlando, ¿hay alguna tecnología de batería con la que se lleven mejor los inversores? Pues no necesariamente. Si bien estos inversores están, en cuanto a su programación, ¿no?, está pensada en baterías tanto de plomo como de níquel cadmio por el tipo de parámetros, profundidad de descarga, la amplitud que tienen los niveles de voltaje en este tipo de baterías, ¿no? No es limitativo. Las baterías de litio también pueden ser programadas a través de las guías de integración que tenemos disponibles en nuestras páginas o bien con los diferentes fabricantes de baterías de litio. Prácticamente podemos utilizar cualquiera siempre y cuando el proveedor de esa batería de litio nos pueda entregar los parámetros que requiere mi sistema para ser programados. Insisto, si son baterías de las que nosotros trabajamos, nosotros mismos somos quienes proveemos esos parámetros. Y nos pregunta también saber si hay algunas baterías que de plano no recomiendan usar. Pues, híjole, pregunta complicada. Yo creo que las baterías que no recomendaría usar, por principio de cuentas, son aquellas que no son para aplicaciones que vayan acorde a lo que yo necesito. Por ejemplo, nos hemos encontrado aplicaciones, por ejemplo, donde las baterías que utilizan son baterías de carro. Si bien puede funcionar, las baterías de carro están hechas para descargas muy fuertes, ¿no?, súbitas, en un periodo muy corto de tiempo. Por otro lado, hay baterías que son utilizadas para aplicaciones estacionarias, es decir, que no se van a utilizar mucho tiempo, ¿no? Y entonces,
esas baterías van a tener un bajo ciclaje. Si yo las utilizo con un ciclaje constante, pues las baterías se me van a acabar muy rápido. Entonces, yo te diría, en realidad no es que haya malas baterías, simplemente hay baterías que son útiles para una determinada aplicación. Tendríamos que ver para qué lo vamos a utilizar, ¿no? Si queremos una aplicación de respaldo, por ejemplo, y le metemos una batería con un montón de ciclos, como una de litio, ¿no? Pues a lo mejor no es necesario, ¿no? Me voy a gastar un dineral en una batería de litio que no voy a utilizar porque la quiero solo de respaldo, ¿no? Entonces, yo te diría, dependiendo la aplicación, es el tipo de batería que podemos utilizar. Harriet nos pregunta, ¿cuál es la mejor opción para configurar el sistema como mini-grid, pero utilizando la función HVX en el Mate 3S? HVX es una función que precisamente vamos a hablar ahorita en funciones del sistema, hablando de incompatibilidad, Harriet, así que en un momento respondo esto durante la siguiente parte de el webinar. Y Luis Fernando nos pregunta, ¿en qué parámetro debería estar configurado nuestro inversor para poder entregar una buena calidad de energía a las cargas conectadas, usando energía de las baterías y la empresa suministradora? Mencionaron que el parámetro de backup corrige la energía entregada, pero al final mencionaron en la mini grid algo parecido. Sí, en efecto, en backup y en UPS, básicamente estás utilizando el voltaje de la red. Si tienes variaciones en la red, las vas a tener también en tus cargas, puesto que lo que está funcionando como fuente principal es precisamente la red eléctrica. En modo mini grid, la fuente principal es mi inversor. Por lo tanto, en mi inversor yo sí puedo limitar esos parámetros y tener una salida constante. Es decir, si quiero 120 volts, le puedo fijar esos 120 volts para que me los dé constantes. En el caso de backup y UPS, dependo de lo que reciba de la red eléctrica. Es decir, no tengo regulación de voltaje como tal cuando utilizo a la red. Y sí, en efecto, Harriet, Minigrid y HVX no son compatibles. Precisamente vamos para allá. Y aprovechando que es la última pregunta, pues vamos a seguir adelante con el webinar porque precisamente vamos a hablar un poco acerca de la incompatibilidad con algunas funciones del sistema, sobre todo pensando en aquellos que han utilizado agua por bastante tiempo. Ok, precisamente hay básicamente tres funciones que quizá puedan presentar cierta incompatibilidad con algunos de los modos de operación. Estas funciones son funciones del Mate. Ojo, los modos de operación son funciones del inversor. Mientras que estas tres funciones, que son High Battery Transfer, o mejor conocida como HVX, Load Grid Transfer y Grid Use, son funciones del Mate 3S. Por lo tanto, son independientes de lo que yo pueda programar en el inversor, incluidos, por supuesto, los modos de operación. Si yo tengo activos estos modos, por alguna razón, ¿no? Es posible que presenten ciertos conflictos al momento de querer operar con los modos de operación. ¿Dónde encuentro estas funciones? Bueno, me voy a Settings. Si se acuerdan, los modos de operación yo me los encuentro en el menú Inverter. En este caso, yo tengo que entrar al menú Mate 3S. Una vez que yo entro al menú Mate 3S, se van a desplegar una serie de submenús entre los que nos vamos a encontrar estos tres. La función HVX o High Battery Transfer es similar a Minigrid. De hecho, el principio de operación es prácticamente el mismo. High Battery Transfer lo que hace es que precisamente cuando yo llego a un cierto nivel de voltaje, con su respectivo retardo, se va a conectar a la red eléctrica. Y cuando llega a un cierto nivel de voltaje alto, porque la batería se cargó, también, por supuesto, con su respectivo retraso, se va a desconectar de la red. Es decir, el principio de Minigrid y de HVX es exactamente el mismo, ¿no? Lo puedo hacer también con el estado de carga, es decir, que en lugar de el nivel de voltaje, lo puedo hacer con estado de carga. ¿Sabes qué? Al 50, al 60, al 70% de la batería, te desconectas y cuando llegues al 80, 90 o 100%, te vuelves a desconectar, ¿no? Sin embargo, si esta funcionalidad está activa
al mismo tiempo que, por ejemplo, Minigrid, si los parámetros son diferentes, pues voy a tener ahí un conflicto, porque mientras una función va a intentar conectarse a la red, la otra le va a decir desconecta. En el caso de Grid Use Time, también aquí yo puedo programar para que en determinados días yo pueda conectarme a la red o bien desconectarme de la red eléctrica. Aquí precisamente dice weekday, ¿no? En weekday, ¿no? Aquí te dice, ¿sabes qué? En tal día, utilízala. ¿A qué hora? A tal hora. ¿No? O ponle drop, es decir, desconéctate a tal hora. Esto lo puedo hacer básicamente con los días de la semana, dependiendo como yo necesite utilizar o no a la red eléctrica. Pero misma razón que con HVX, si alguna de las funciones te pide conectarte o desconectarte de la red y te encuentras con una función que te esté diciendo lo contrario, va a haber un conflicto y por tanto un problema en el sistema. En el caso de Load Grid Transfer es algo similar. En el caso de esta función, lo que te dice es, oye, cuando sobrepases cierto nivel de demanda a la red eléctrica, ¿no? Que es precisamente el parámetro que tiene por acá, ¿no? El AC Load Threshold. Este umbral es que te dice, cuando tú sobrepases, ¿no? de esta demanda de la carga, en ese momento conéctate a la red eléctrica, ¿no? Aquí le puedes decir, por ejemplo, arriba de 1 kilowatt o de 2 kilowatts, conéctate a la red eléctrica. Esto es similar a lo que hace Support, ¿no? Sin embargo, a diferencia de Support, aquí estaríamos dependiendo 100% de una fuente de carga, la red eléctrica o el inversor. En el caso de Support, yo puedo utilizar ambas al mismo tiempo. Aquí no, aquí te dice, ¿sabes qué? Cuando estés pasando de esto, mejor utiliza la red porque no quiero descargar mis baterías tanto o porque no quiero utilizar una corriente mayor de descarga de las baterías, el inversor, etc. Y tiene también sus propios parámetros, ¿no? Load Connect, ¿no? Es decir, que se conecta la carga, el retraso para que se conecte la red, también para que se desconecte, el voltaje bajo de baterías y el voltaje alto de baterías para que se salga también y se pueda entonces conectar a la red eléctrica. Como verán, estas tres funciones básicamente son, digamos, modos de operación que teníamos en el Mate desde hace bastante tiempo, pero que hoy en día, si bien se pueden utilizar por determinadas razones, son funciones distintas, pero que pueden entrar en conflicto con determinados modos de operación. Sobre todo por lo que les comento. Mientras una función intenta conectarse a la red, otra función puede intentar desconectarse. Y allí es donde pueden empezar a experimentar errores en nuestros inversores que influyan, por supuesto, en la operación de los equipos. Esto se refiere precisamente con HVX. Harriet, espero haber contestado tu pregunta. Ahora, ya simplemente para hablar de la última función, ¿de qué va esto de la función offset o a qué se refiere la función offset que tenemos que habilitar o deshabilitar en determinados modos de operación? Platícanos, Efra. Por supuesto, claro que sí. Esta función offset, de hecho, fue implementada no hace mucho en la programación de OTBAC y se puede traducir como compensación. Esta compensación nos va a ayudar a mezclar o a vender energía que tengamos por parte del sistema fotovoltaico. Esta función utiliza la fuente de corriente directa, ya sea de baterías o del sistema fotovoltaico, para aprovechar su producción y compensar la dependencia de la fuente de corriente alterna. En palabras más coloquiales, sincroniza la corriente alterna generada por el inversor con la corriente de entrada que sería la red eléctrica. Sincroniza tanto el voltaje como la frecuencia y como el desfasamiento. Es decir, ambas señales tendrían o deben de tener un desfasamiento de 0 grados. Esta sincronización nos permite vender a la red y mezclar, es decir, usar los modos de operación como lo es Grid Zero y como lo es algunos otros modos de operación.
Podemos habilitar esta función dentro del menú del inversor, de cada inversor, en Settings, en Inverter y dentro del apartado de Grid Type Cell. Aquí podemos habilitar esta función. A pesar de que esta función se encuentra dentro de Grid Type Cell, no es necesario, perdón, no es exclusivo de este modo de operación. Los modos de operación que emplean las dos fuentes, ya sea de corriente alterna y de corriente directa, de manera simultánea deberán tener activa esta función. ¿Cuáles son los modos que necesitan esta función? Pues es precisamente Grid Zero, Support, Mini Grid y Grid Tie. Y por supuesto, para el apartado de venta es Grid Tie también. Si no tenemos habilitada esta función, simplemente los modos de operación no van a funcionar correctamente para estos modos. Podemos habilitar offset para backup y para UPS y para generador, sí se puede, pero pues no tiene sentido dado que estos modos de operación no interactúan con la red eléctrica. Y bueno, vamos a ver lo que es FlexTime y nos va a apoyar Miguel. Adelante, Miguel. Perfecto, pues entendiendo ahora sí ya cómo funcionan cada uno de los modos de operación, ¿no? Que son 7 en particular. Que tenemos también algunas otras funciones del sistema con las que pueden no ser compatibles. Y entendiendo la función offset, que como ya les dijo Efra, es básicamente para los modos de operación que requieran mezclar las dos fuentes de corriente, es decir, lo que viene de nuestros inversores y lo que recibimos de la fuente de corriente alterna, o vender, para el caso específico de Grid Type. Pues bueno, ustedes dirán, oye, pero es que a veces me sirve uno, a veces me sirve otro, ¿no? ¿Qué puedo hacer si tengo varias funciones en mi sistema y no puedo estarme yendo todos los días a cambiarlo, ¿no? Pues precisamente por eso existe FlexTime, que, sorpresa, es la combinación de los modos de operación, ¿no? Yo puedo utilizar hasta 3 modos de operación diferentes en el mismo día y los puedo programar de manera que yo pueda aprovechar en la mayor medida posible el cómo quiero que funcione mi sistema. Maximizar la salida de la fuente renovable en caso de tenerla, es decir, maximizar lo que me dé el solar para generar los mayores ahorros, cuidar al máximo mis baterías y al mismo tiempo tener la confiabilidad y el confort del suministro ininterrumpido de energía. La manera de programarlo pues es bastante simple. Me voy a Settings, después me voy a Make 3S y allí busco en los submenús la función FlexTime Schedule. FlexTime Schedule me permite entonces estos 3 modos de operación, en el cual yo voy a poner en la primera casilla el modo que requiero. Aquí voy a poder elegir entre uno de los 7. Y aquí tengo un reloj en formato 24 horas. Es decir, si yo pongo aquí 6 horas 0 minutos, me refiero a las 6 de la mañana. Si le pongo en este caso, por ejemplo, que está 8:30, es 8:30 de la mañana, y en este caso 19 sería las 7 de la noche. De esta manera, yo puedo entonces hacer que puedo tener 1, 2 o hasta 3 modos de operación funcionando de manera automática y cambiando a lo largo del día según las horas a las que yo lo necesite. Un caso clásico, por ejemplo, ¿no? uno residencial, ¿no? A la mañana, ¿no? La gente despierta y pues, las baterías a lo mejor pueden estar medio descargadas durante la noche, y por lo tanto, pues voy a utilizar a lo mejor a las 7 de la mañana que se empiezan a parar. A esa hora yo lo tengo de la noche anterior, el modo backup, por ejemplo, ¿no? Es decir, utilizando a la red, porque pues en la noche no tengo más que conectado el refri y el módem, ¿no? Y el foco de afuera que la gente deja por alguna razón de seguridad, ¿no? Listo, es todo lo que tengo conectado. La gente, pues, desayuna, ¿no? Prende aparatos, se van a la escuela, se van a trabajar, etcétera, y la casa se queda prácticamente sola. Pero es el momento en el que el sol empieza a salir. ¿Qué hacemos? Pues ahí podría entonces empezar a utilizar el modo Grid Type. De esta manera las baterías empiezan a cargar con el sol y en el momento que estén llenas, como no tengo una demanda fuerte, empiezo a vender a la red. Entonces pensemos, no sé, 9 de la mañana le cambio a Grid Type. Y de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, 6 de la tarde quizá que tengo sol pleno,
¿no? Pues yo lo pongo en modo grid type para vender energía a la mayor cantidad que pueda. Y a las 6 de la tarde, que ya no tengo generación solar, 6, 7 de la noche, lo cambio a un modo de operación, por ejemplo, Grid Zero, ¿no? En ese momento dejo de vender a la red y le digo, ¿sabes qué? Utiliza 20% de las baterías y déjame el 30% de respaldo para el resto de la noche. Entonces, utilizas 20% de tus baterías y cuando se descargan a ese nivel, se vuelve a conectar a la red eléctrica, bueno, más bien permanece conectado a la red eléctrica y utiliza la red para alimentar las cargas, ¿no? Entonces, estos modos yo los puedo utilizar de la manera que yo quiera y de esta manera personalizar mi ahorro y maximizar, insisto, salida del panel y cuidar en la mayor medida posible mis baterías. Entonces, pues está buenísimo porque a pesar de que yo pueda tener un sistema determinado para una cierta función, ese mismo sistema me puede servir para 7 cosas distintas dependiendo el momento de la vida en el que yo lo quiera usar, ¿no? Si tú tienes un sistema en el cual no tienes contrato SFE, pero quieres ocupar tu sistema desde el día 0, pues una vez instalado, a lo mejor trabajas en modo mini grid o en modo grid zero, ¿no? Y posteriormente, cuando te puedas conectar a la red eléctrica y generes tu contrato de interconexión, cambias el modo de operación ahora a grid type y lo puedes combinar con algunos otros para ser más independiente de la red, ¿no? Entonces, pues básicamente eso sería nuestro temario del día de hoy. A manera de resumen, solamente para que todos lo tengamos súper fresco al momento de irnos, modo generador, acepta fuentes irregulares para alimentar a cargas y cargar baterías. Recuerden, modo generador no necesariamente se refiere a un generador, es una fuente de corriente alterna con onda imperfecta, ruido o variaciones. Puede ser una red eléctrica inestable o, por supuesto, un generador AC. Este modo de operación me va a permitir cargar baterías y alimentar a mis cargas a través de esa fuente. Puedo programarlo, ¿no?, para tener un cierto retraso programable y combinarlo, por supuesto, con las funciones de arranque del generador avanzado, pero considerando que las fluctuaciones de esta fuente se van a transferir a las cargas. El modo backup y el modo UPS funcionan prácticamente igual, utilizan a la fuente de corriente alterna como fuente principal y a las baterías y al solar como respaldo. En este caso, en el momento en el que se presente la falla de corriente alterna, una falla en la red eléctrica o que simplemente deje de tener suministro, se activa automáticamente. En el caso de backup puede tener un cierto retraso, ¿no? Sí puede haber alguna variación por ahí de voltaje. En el caso de UPS, no la hay, puesto que tiene respuesta rápida. En UPS los inversores se mantienen encendidos todo el tiempo y hay que considerar una carga de 34 o 42 watts al momento de diseñar. En el caso de backup, sí se pueden ir a modo de ahorro de energía. Modo support, podemos limitar la entrada de la fuente de corriente alterna para evitar consumir de más o demandar de más de esa fuente y combina lo que yo tenga disponible en las baterías a través del inversor para alimentar una determinada carga con las dos fuentes al mismo tiempo. Grid Tide es el único modo que me permite vender energía a la red eléctrica y esto va a pasar cuando yo tenga energía renovable en exceso, es decir, cuando esté generando más solar que lo que necesitan mis baterías y mis cargas, y lo puedo variar a través de el voltaje de venta que le configuro a las baterías. Finalmente, Grid Zero y Mini Grid son dos modos de operación que utilizan a las baterías en general como fuente principal. Grid Zero se va a mantener conectado siempre a la red, demandando por lo menos 1 ampere para evitar vender excedentes. Y yo puedo decidir qué tanto ocupo de la red a través de los DoD volts y qué tanto utilizo de las baterías y qué tan rápido quiero que se descarguen a través de los DoD amps. Mini Grid se mantiene desconectado todo el tiempo de la red eléctrica hasta que las baterías llegan a un voltaje bajo y necesito utilizar a la red para cargar baterías. Grid Zero no carga baterías con la red. Mini Grid sí carga baterías si tengo activo el cargador. Básicamente es un sistema autónomo con la red eléctrica de respaldo. Pues listo, estos son básicamente los modos de operación. Recuerden que las funciones del MEI 3S, como lo son High Battery Transfer,
load, grid transfer y grid use time pueden no ser compatibles con los modos de operación, por lo tanto deben tener cuidado al momento de programarlos. Y pues listo, es básicamente lo que tenemos para platicarles el día de hoy. Vamos a pasar entonces a nada más algunas preguntas que tenemos por acá. Harriet nos pregunta, ¿cuál sería el problema si programo la función FlexTime y el sistema no realiza el cambio? Bueno, por principio de cuentas, FlexTime debería realizar el cambio. Si no realiza el cambio, por alguna razón, es posible que haya otra función que esté entrando en conflicto y que no permita precisamente esta desconexión. También otra cosa que puede estar pasando es el horario de tu mate no corresponde a tu horario local. Entonces, tú puedes estar programando el cambio a las 8 de la mañana, pero el mate está programado en otra hora, en otro horario local, y va a ser el cambio en otra hora. Entonces, así habría que revisar mediante Optics qué hora tiene físico, qué hora tiene tu mate para ver si corresponde a tu hora local. Importante esto que comenta Efra, eso nos hemos encontrado en Optics varios sistemas que tienen la hora del meridiano de Greenwich, ajá, exacto, tienen 0 horas exactamente ahí, y pues el sistema aparece ahí a la mitad del Atlántico también, ¿no? Entonces, aguas con eso. Pues bien, creo que tenemos ya no tenemos más preguntas. Gracias a Oscar y a José por sus comentarios. Les vamos a dejar justamente aquí nuestros contactos, pero primero, por supuesto, recordarles que tenemos el próximo webinar, que si bien ya platicamos un poco sobre el uso del mate, ya platicamos sobre el comisionamiento exitoso a través de las protecciones tanto en software como en hardware. Ahorita ya platicamos sobre los modos de operación, es decir, el cómo aprovechar la funcionalidad. Bueno, una vez que ya tengo un sistema funcionando con todo esto, pues bueno, podemos utilizar una herramienta poderosísima que tenemos que se llama Optics RE, que es nuestra plataforma de monitoreo y control, y que a través de ella vamos a poder hacer control, monitoreo y el famosísimo troubleshooting, ¿no? Es decir, el resolver problemas. Vamos a entender cómo leer Optics y cómo resolver problemas a nuestros sistemas o a los sistemas de nuestros usuarios a través del uso de esta plataforma, ¿no? Sabemos que este tipo de sistemas muchas veces están conectados a la mitad de la nada y el simple hecho de ir a revisarlo, pues es un gasto enorme tanto para nosotros como para el cliente. E incluso algunos de ustedes seguramente estarán trabajando en la operación, en el mantenimiento de este tipo de sistemas, y pues el hecho de resolver problemas a distancia les puede ser una herramienta poderosísima para minimizar costos y que los proyectos sean cada vez más rentables tanto para ustedes como para clientes finales. Entonces, pues bueno, no se lo pierdan. La fecha es 26 de agosto. Esperamos ahora sí cumplir con la fecha con la que estamos prometiendo, porque la anterior nos fuimos un par de semanas de retraso, pero la mayor medida posible nos vemos el próximo 26. Les dejamos, por supuesto, nuestra información de contacto. Cualquier cosa que necesiten al respecto de ya sea este webinar o bien de los anteriores o de cualquier información técnica o comercial que requieran de la marca, por supuesto pueden contactarnos tanto al ingeniero Efraín como a mí, para que, bueno, sigamos en contacto y podamos seguir trabajando estos sistemas para sus proyectos. Muchísimas gracias por su participación. Efra, ¿algo más que quieras agregar? Sí, unos apartados más. Uno, si quieren profundizar más sobre estos modos de operación, pueden encontrarlos dentro del menú del usuario de los inversores FXR y dentro del menú de usuario del Radian. Es importante mencionar que estos modos de operación no están configurados para los inversores FX, que son los modelos anteriores de los FXR. Y espero que les haya gustado. Un saludo a todos. Perfecto, muchísimas gracias. Pues listo.
Vámonos, gracias y nos vemos entonces en el siguiente. Éxito en sus proyectos, que estén muy bien, muchas gracias. Bye.